Mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Marcos capítulo 2, 23. Gloria a Dios. Tenemos un área acondicionada allá atrás para si los niños están un poco inquietos, hay que cambiarlos o están, no sé, llorando, incómodos. Allá atrás tenemos un área para ir a calmar a los niños, tenerlos un poquito ahí. No tenemos transmisión, hermanos, allá atrás por problemas técnicos. Esperamos ya la semana que viene arreglar esa situación. Amén. Marcos capítulo 2, verso 23. ¿Lo tiene? Leemos la palabra. Dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Vamos a orar. Padre Santo, muchas gracias por este hermoso día en que podemos reunirnos para adorarte, darte la gloria. Ahora, Padre, vamos a escuchar tu palabra, vamos a aprender de ella. Te ruego, Señor, que nos ayudes, que nos guíes. Háblanos, Padre, en nuestros corazones, que esta enseñanza, Padre, pueda ser de bendición para todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Nuestro tema el día de hoy, hermanos, se titula Señor del día de reposo. Después de una pausa, hermanos, por 2 domingos, hoy vamos a retomar el estudio del Evangelio de Marcos. Amén. Y con el tema de hoy vamos a terminar el capítulo 2. Vamos a ver hasta el verso 28. Vamos un poco despacio, pero creo yo que vale la pena ver algunos de estos temas en detalle, hermanos. Amén. El pasaje el día de hoy es un conflicto más entre Jesús y los fariseos. Hemos visto muchos, hoy es uno más. Y es que el conflicto entre Jesús, hermano, los escribas, los fariseos y los saduceos en el siglo I era inevitable. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba la verdad y estas sectas, hermano, del siglo I, por lo general enseñaban un sistema legalista de religión falsa que ellos mismos habían creado. A primera vista, este pasaje pareciera que es una discusión en sí sobre el tema del día de reposo, como le pusimos de título a nuestro sermón. Pero en realidad es algo que tiene que ver con cosas más profundas. En el Evangelio de Marcos hemos venido aprendiendo que muchas veces el tema que se le puso allá arriba al pasaje no es en sí el tema. Por ejemplo, en este tema, en estos versículos, hermano, que veremos hoy del 23 al 28, vemos que por lo menos hay 3 cosas de las que Jesús habló. En primer lugar, Jesús en este espacio desafía al judaísmo legalista y sus reglas humanas. En segundo lugar, Jesús se declara el verdadero intérprete de la ley de Dios. Y en tercer lugar, Jesús está declarando en este pasaje su divinidad. Así que no perdamos de punto de vista estas 3 cosas, hermano, que vamos a encontrar el día de hoy. Entonces, vamos a ver estos 3 puntos de la siguiente manera. En un pequeño bosquejo quedaría así. Número 1, la acusación de quebrantar el día de reposo en los versículos 23 y 24. Número 2, Jesús refuta a los fariseos con la escritura en el versículo 25 y 26. Y por último, Jesús declara que Él es el Señor del día de reposo en los versículos 27 y 28. Vamos a ver el punto número 1, hermanos, que es la acusación de quebrantar el día de reposo. Vamos a leer una vez más el verso 23 y 24. Dice así. Dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Bueno, el día de reposo, hermanos, es el 4º mandamiento de la ley de Dios.
Ya vamos a llegar ahí, voy a estar explicando un poco más al respecto. Este día en particular, que era el séptimo día, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el día de reposo, ese día, sábado, que equivale a sábado en nuestro calendario, Jesús y sus discípulos estaban caminando por un campo. Probablemente era trigo lo que estaba sembrado en ese lugar. El trigo, aunque es un poco duro de triturar con los dientes, se puede comer sin cocinar. Cuesta un poco más masticarlo, pero tiene todos sus nutrientes intactos. Por tanto, aunque no es la mejor comida en el sentido de qué rico está, sí es una buena comida en el sentido de que la comes y recuperas la fuerza y te sientes bien, te sientes satisfecho, tu cuerpo recibe energía y puedes seguir con tus actividades. Dice que los discípulos de Jesús, andando por el campo, comenzaron a arrancar estas espigas. Lo que podemos ver es que tenían mucha hambre. Pues por lo general uno no pasa por un campo y vas a arrancar algo que no es tan agradable de comer para comer. Por lo general uno no hace eso, uno prepara una comida, uno se sienta y come lo más tranquilo que uno pueda. Por tanto, el pasaje nos indica una cierta prisa en Jesús y en sus discípulos. Por un lado nos indica que hay una cierta prisa de seguir avanzando, que no están en la mejor postura como para sentarse a cocinar y comer, y por otro lado también nos indica el hambre que en ese momento llevaban de camino los discípulos del Señor. El desayuno ese día sábado fue muy sencillo: mascar granos, los cuales había que deshojar y triturarlos con los dientes y comerlos. Así que por un lado, mientras el desayuno material era bastante sencillo, en esta oportunidad sabemos que el alimento espiritual era exquisito, porque estaban con el maestro y el maestro estaba en todo momento nutriéndoles espiritualmente con la palabra. Podríamos ver aquí que los discípulos no les importa tanto el sustento del cuerpo y tener que sufrir algunas vicisitudes al seguirle los pasos al maestro, pero que están bien fortalecidos espiritualmente. Pero entonces, justo en esa escena, hablaron los fariseos y dijeron, la pregunta que surge aquí, hermanos, es, ¿cómo saben los fariseos esto, no? Y algunos eruditos que consulté dicen que obviamente tenían que estar allí mirando. Posiblemente estaban siguiendo los pasos de Jesús, le estaban espiando para poder acusarlo. Le montaron una persecución al Señor. Acuérdese que por todos lados donde el Señor iba, ahí estaban los fariseos como si fueran la policía, tratando de ver qué decía Jesús que fuera malo o que hiciera para poder entonces acusar al Señor. Y mire lo que le dicen ahí en el versículo 24. Le dicen, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ya dijimos que el día de reposo, hermanos, es el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Así que puntualmente los fariseos están acusando a Jesús y a sus discípulos de estar quebrantando la ley de Dios. Están diciendo, el cuarto mandamiento es uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Está prohibido hacer lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué están haciendo lo que no es lícito? La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer aquí es si es verdad. Si es verdad que Jesús está quebrantando el cuarto mandamiento al estar caminando con sus discípulos en medio de un sembrado en sábado y arrancando espigas y frotándolas con las manos para comer del grano. Bueno, la realidad es que Jesús no está violando la ley de Dios, sino que está quebrantando las restricciones humanas o las reglas humanas que los fariseos habían puesto alrededor del sábado. Los dirigentes religiosos judíos odiaron a Jesús, no porque Jesús quebrantara la ley de Dios, sino porque Jesús nunca accedió a someterse a las leyes humanas que ellos habían creado alrededor de los mandamientos de Dios. Hay una sección en la ley que se llama leyes humanitarias, y esas leyes humanitarias de la ley permitía hacer a las personas lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos, con la condición de que no usaran herramientas. Vamos a ver este pasaje en Deuteronomio 23:25. Dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Sí ve?
Jesús y sus discípulos están de alguna manera siguiendo lo que la ley mandaba. Han entrado en un sembrado de un prójimo, han arrancado espigas con la mano, pero no han usado herramientas. Usar herramientas de corte para cortar el producto era lo que estaba prohibido. Dios en su bondad, en la ley, puso estas leyes humanitarias. De hecho, en la Reina Valera del 60, el encabezado de ese pasaje en Deuteronomio 23 es leyes humanitarias. Dios sabía que en su pueblo había gente más pudiente, más acomodada, que tenía sus huertas, que tenía sus sembrados. Y Dios dijo, ok, ustedes que tienen esa posibilidad económica, algunas veces cuando alguien de sus prójimos, un viajante, una viuda, un huérfano, un forastero, un necesitado esté pasando por hambre, déjenlos, entren y coman y tomen de ese producto con tal que no corten con una herramienta de corte, ¿no? Estaba entonces permitido. Si tú veías una huerta de fruta en algún lugar y tenías hambre, tú podías entrar en esa huerta, excepto que no podías llevar a casa. Mire lo que dice un verso antes, Deuteronomio 23:24. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, ¿más qué? Mas no pondrás en tu cesto. ¿Sí? O sea, sí podías entrar y comer, pero no es de que ahora voy a llevar para vender. O voy a llevar para tener una semana de uvas en mi casa y estar comiendo uvas, porque eso ya sería estar prácticamente robando al dueño de esa huerta. El dueño está extendiendo misericordia al que tiene hambre para que coma, pero al mismo tiempo el que entra a comer tampoco debe acabar abusando del dueño de la huerta. Así que Jesús no está transgrediendo en sí la ley de Dios. ¿Qué es lo que está transgrediendo Jesús? Lo que Jesús está transgrediendo es la ley rabínica. Las leyes que ellos habían puesto alrededor de los mandamientos. Por ejemplo, la ley rabínica dice lo siguiente con respecto a lo que los discípulos de Jesús estaban haciendo. Decían que recoger grano con tu mano era igual a cosechar. Decían que quitar la cáscara de lo que ibas a comer era igual a cernir. Que hacer rozar las espigas unas con otras para que se pelaran era igual a trillar. Que lanzar la cáscara por el aire una vez que ya habías pelado el producto era igual a aventar. Y por último, que comer ese grano había implicado que habías preparado alimentos por todo el proceso de arrancar, deshojar, aventar, y habían entonces dicho que todo eso era trabajo, cuando la ley de Dios no dice eso. Así que ninguna de las actividades que Jesús y sus discípulos hicieron cuando caminaron por este sembrado estaban prohibidas en la ley de Dios. ¿Dónde estaban prohibidas? En la ley rabínica, en la ley farisaica. Esa es la ley que Jesús y sus discípulos están quebrantando, mas no la ley de Dios. Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Por qué los fariseos y los escribas habían hecho todo esto de no conformarse a lo que está escrito? Los 5 libros de Moisés, ¿qué manda Dios en la ley, en su ley? Sino que habían rodeado con vallas y cercos esos mandamientos. Y aquí vamos a tratar de comprender un poco el por qué tomaron esa decisión. Y es que, hermano, unos siglos antes, los judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia por violar la ley de Dios. Entonces, cuando ellos regresaron a Israel 70 años después, más o menos unos 4 siglos antes de Cristo, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Por quebrantar la ley. Estuvieron 70 años allá, regresaron y cuando regresan dicen, no, eso de quebrantar la ley no nos va a volver a pasar. Entonces, ¿qué hicieron? Rodearon la ley con un montón de mandamientos humanos para guardarse de quebrantar la ley. En teología, esto se llama que fueron del antinomismo, es decir, quebrantar la ley de Dios a un nomismo extremo, es decir, guardar hasta cosas que Dios no había pedido que guardaran. ¿Okay? Eso fue lo que pasó. Antes del cautiverio, ellos están en Israel, quebrantan la ley de Dios, caen en idolatría, de hecho que fue el pecado principal por el cual son llevados cautivos, y eso sería antinomismo, no guardar la ley de Dios que Dios quiere que guarden. Regresan de Israel y caen en el nomismo extremo, vamos a guardar todo hasta lo que Dios nos pidió, con tal de que no vayamos a pasar por una situación así. Y esto es lo que se llama como crear vallas o cercos humanos alrededor de la ley de Dios. Le doy un ejemplo para que usted me entienda.
Vamos a suponer que usted viaja con su familia a otro estado, rentan un hotel para toda la familia y cuando va a la recepción, el recepcionista le dice, después de las 10 de la noche no se permiten más ruidos en el cuarto. Usted agarra a la familia, se van, entran al cuarto, abren el cuarto, se acomodan y usted le hace una reunión en la sala y le dice a la familia, después de las 9 de la noche no quiero ni un solo ruido. Y los hijos le dicen, papi, pero en la recepción dijeron que a las 10 p.m. Y usted le dice, no, pero yo soy tan estricto de la ley que me dijeron que yo, para evitar que ustedes a las 10 p.m. hagan ruido, quiero a las 9 p.m. los quiero dormidos. Suena bien, ¿verdad? Un hombre íntegro, un hombre muy cuidadoso de la ley, muy respetuoso de lo que le están mandando, pero esto tiene un problema. ¿Qué problema? Se ha creado otra ley. Se ha creado una nueva ley. Ya ahora en ese cuarto ya no es la ley que se dijo originalmente, sino ahora es tu ley. Una ley nueva. ¿Y cuál es el problema con esa ley? Que tú se la estás imponiendo a los demás. No fue lo que se dijo, sino que tú estás haciendo un cerco alrededor de la ley original con una ley nueva para que la ley original no sea quebrantada. No sé si me di a entender, hermanos. Y eso, hermano, es lo que habían hecho los fariseos. La intención en sí no es mala. Alguien diría, no es malo, simplemente estaban cuidando de no quebrantar la ley de Dios. El problema es que habían creado otra ley, la ley rabínica. Y por eso vemos en el Evangelio constantemente a Jesús hacer cosas que iban en contra de la ley rabínica, pero ellos le acusaban de estar quebrantando, ¿qué? La ley de Dios. No te es lícito, le dicen, hacer en el día de reposo lo que está prohibido. Algo así entonces habían hecho los fariseos. Y sucede mucho el día de hoy, hermano, en muchas iglesias legalistas. Crean leyes que Dios no dijo, pero ellos dicen, tiene que ser así. Por ejemplo, le dicen a la mujer, no uses pantalón. Y Dios no dijo eso, ¿no? Le dicen a un hombre, no te puedes poner un short. Y Dios no dijo eso. Le dicen a una pareja, si se casan no pueden bailar un vals, porque eso es del diablo. Y Dios no dijo eso, ¿no? Le dicen a unos padres, miren, ustedes no pueden llevar a sus hijos a Disney. Y Dios no dijo eso. Y con esto no estoy haciendo apología de Disney, porque Disney tiene muchas cosas raras. De hecho, nuestra familia jamás ha ido y no es para que ustedes no vayan, no estoy diciendo eso. Pero vale la pena aclararlo, porque cuando ya tú creas una ley, aunque la intención sea buena, el hecho de que es otra ley, que no es la ley de lo que Dios dijo, ya está mal. Ese es un problema. ¿Me doy a entender, hermanos? Este principio que les acabo de explicar el día de hoy es muy importante porque a lo largo de todo el Evangelio de Marcos se va a ver en diferentes pasajes donde Jesús choca con ellos y ellos le están acusando de quebrantar la ley de Dios cuando no es verdad. Amén. Cuando la iglesia, hermanos, se preocupa más por reglas legalistas e impone cosas que Dios no dijo, se hace daño a la iglesia. Del mismo modo que los fariseos no están preocupados en lo absoluto por el hambre de los discípulos. Ellos nos dicen, pobrecitos tenían hambre. No, ellos su interés es proteger las reglas que ellos inventaron alrededor del día de reposo. El séptimo día de cada semana se había convertido en una plataforma de parte de los fariseos para exhibir su legalismo, para imponer sus reglas. Habían perdido de vista que parte del día de reposo y los 10 mandamientos también tenía que ver con el amor a Dios y el amor al prójimo, hermanos. Amén. Lo que estableció Dios entonces como un día de descanso para el cuerpo, para salud del cuerpo y de adoración a Dios para salud del espíritu y del alma, ellos lo habían vuelto una serie de reglas asfixiantes para las personas. Eran como la policía del sábado, ¿no? No sé si usted tiene de esos amigos por ahí en las redes sociales que se hicieron judaizantes. Son la policía del sábado. Todos los viernes en la noche, si usted es su amigo de ellos en la red social, ponen Shabbat Shalom. Elimine a esa gente, son una plaga. Bloquéelos. Son enemigos acérrimos, hermano, del cristianismo bíblico. Eso eran exactamente lo que hacían, hermano, los fariseos. Así que contestamos entonces en este punto número 1 que los fariseos están acusando a Jesús de quebrantar el día de reposo siendo falso. Y ahora es que Jesús los va a refutar con la escritura. Y lo vamos a ver en el punto número 2 de nuestro bosquejo. Mire cómo se tituló: Jesús refuta a los fariseos. ¿Con qué? Con la escritura. Con la escritura. Marcos 2,
25 al 26. Leemos. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Vea cómo Jesús les contesta. Jesús les contesta con la escritura. Jesús tuvo que agarrar a los fariseos, a los saduceos y a los escribas en el siglo I de la manita como si fueran unos niños de 5 años y llevarlos a la escuelita bíblica. A los saduceos en un momento les dijo, en Marcos 1, 12, 7, más adelante lo vamos a ver, les dijo, vosotros mucho erráis, porque ignoráis las escrituras. Conocían solamente las historias del Antiguo Testamento, pero no el significado espiritual de esas historias. Y eso es lo que Jesús va a hacer aquí. Jesús sabe que los fariseos han leído cientos de veces esta historia de David, pero ellos no han entendido el significado de esta historia. Y Jesús se las va a explicar entonces. Les dice, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, sí, ya lo habían leído. ¿Cuál era el problema? Que no habían entendido el verdadero significado del pasaje. Y aquí aprovecho para meter un paréntesis y decirles, hermanos, no es suficiente con leer y conocer las historias. Hay que entender espiritualmente los mensajes que Dios nos quiere dar a nosotros en su palabra. Muchos lectores de la Biblia podemos tener este problema, conocer las historias, pero no ver el verdadero significado espiritual, más allá de lo que estamos leyendo. Y Jesús les dice, esto fue lo que hizo David. David entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Este relato está en 1 Samuel 21. En el contexto, David está huyendo de Saúl. Saúl odia a David, le tiene envidia, le tiene celos. David no le ha hecho nada, pero Saúl ha caído en una especie de locura y lo quiere matar. No le da tiempo a David a agarrar ni comida para el camino ni espada. Huye, está huyendo. Y llega a la tierra de Nob, donde está el tabernáculo, y el sumo sacerdote está allí, Abiatar. Van hambrientos, sin provisiones, sin armas, y entonces sucede lo siguiente. Vamos a ver el pasaje en 1 Samuel 21 del 4 al 6. Dice, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? La que sigue. Así, el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día de aquellos fueron quitados. ¿Cuál era el único pan que habían en el tabernáculo donde David llegó con sus soldados? Bueno, no había otro pan más que pan sagrado. Este pan era el pan de la semana pasada. Ni siquiera era pan fresco, era de la semana pasada, porque la ley decía que cada día de reposo se tenían que hornear 12 barras de pan fresco, poner el pan fresco, y el pan viejo que se quitaba de la semana pasada le era permitido comerlo, pero solamente a los sacerdotes. Solo los sacerdotes podían comer ese pan. Pero el sacerdote, hermanos, al ver la necesidad que tenían David y sus soldados que iban con él, hizo una excepción y no le importó ir en contra de la ley ceremonial del sábado. Les dio entonces del pan, solamente les puso una condición. ¿Están puros ceremonialmente?, les dijo. En otras palabras, ¿han estado lejos de las mujeres? ¿Están puros? David le contestó que sí, y comieron entonces de ese pan. Ese pan era exclusivamente para los sacerdotes, pero le fue dado a un grupo de hombres comunes y corrientes. Dios no castiga al sacerdote por dar este pan. Dios no castiga a David y a sus hombres por comer este pan. No importa que en este momento se estaba yendo en contra de algo ceremonial que Dios había dicho del cuarto mandamiento. Una ley ceremonial no fue respetada aquí.
¿Por qué? Porque lo que más importaba entonces era el bienestar de David y de sus soldados. ¿Sabe quién sí se enojó por esto? El sacerdote no se enojó. El que se enojó fue Saúl. Saúl se enojó cuando se enteró que le dieron a David pan, que le dieron a David una espada, mandó a matar a todos los sacerdotes. Y aquí entonces surgen todos los paralelos entre Saúl y este sacerdote y David y Jesús. Surgen una serie de sacerdotes aquí. Por ejemplo, la situación de Jesús tiene mucho que ver con la de David. En ambos casos sucede algo ilegal con la ley ceremonial en un sentido, ¿no? Que no es juzgado por Dios como un pecado, no se juzga como un pecado el que estén los hombres, los soldados de David comiendo el pan sagrado que era exclusivo para los sacerdotes. Tampoco se está juzgando como pecado lo que está haciendo Jesús y sus discípulos al comer. Los panes de la proposición nunca fueron en sí tan sagrados como cuando se usaron para alimentar a estas personas entonces hambrientos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con el sábado? Lo mismo. Lo que el sacerdote hizo fue tener misericordia con los hambrientos. Lo que Jesús hizo los sábados fue tener misericordia con mucha gente. Darles de comer, sanarlos de sus enfermedades. Lo correcto de parte de los fariseos hubiera sido entonces actuar como actuó el sumo sacerdote. Pasar por alto esa situación por el bienestar de Jesús y sus discípulos. Pero los dirigentes religiosos estaban mucho más preocupados. ¿Por qué? Por preservar las reglas humanas que ellos habían puesto alrededor del mandamiento. De la misma manera entonces que Saúl está persiguiendo a David para matarlo, los fariseos están buscando darle muerte al hijo de David, que es Jesús. Y finalmente lo persiguieron por el tema del sábado hasta el final, hasta darle muerte al Señor. En el relato paralelo, hermanos, de Mateo 12, del 5 al 6, Jesús les dijo a los fariseos que ya había sacerdotes que quebrantaban la ley del sábado. Miremoslo en Mateo 12, 5. Mateo 12, 5. Dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Qué se requería de los sacerdotes en el día de reposo? Trabajo. Por ejemplo, que tenían que encender fuego, algo que estaba prohibido en la ley. Tenían que matar animales, y matar animales es un trabajo muy pesado. Ir a traer al animal, matarlo, desangrarlo, pelarlo, hacer todo lo que se tenía que hacer con los animales en el sábado era mucho trabajo. Estas actividades violaban claramente las restricciones rabínicas de lo que era permitido en ese día de reposo. Irónicamente, los que más trabajaban en el día de reposo eran ¿quiénes? Los sacerdotes. Una vez me llamó un adventista del séptimo día, estaba muy enojado. Me dijo, ¿por qué ustedes trabajan los sábados? Le dije, ¿le puedo hacer una pregunta? Me dijo, sí. Le dije, predicar es un trabajo, le dije. Trabajar es un pecado. Me dijo, sí. Le pregunté, ¿su pastor trabaja los sábados? Ya no me contestó. Porque se dio cuenta que su pastor trabaja siendo pastor los sábados. El mismo que les enseña no trabajar el sábado, trabaja el sábado. Eso es exactamente lo que estaban haciendo, hermano, los sacerdotes en el tiempo de la ley. El día que estaba prohibido trabajar era el día que ellos más trabajaban. ¿Ok? ¿Qué habían hecho entonces los fariseos? Querían aplicarle sus reglas a Jesús, pero no a los sacerdotes, porque los sacerdotes de alguna manera se necesitaba que estuvieran trabajando en lo que tenían que estar haciendo ese día precisamente. Y por último, vamos a ver el punto número 3, donde Jesús dice que Él es el Señor del día de reposo. Punto 3, verso 27 y 28. Últimos dos versos leemos y dice así. Y también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El propósito de Dios, hermano, como decía yo anteriormente, al dar el día de reposo, fue para que el pueblo se reuniera, adorarlo, amar y servir a su prójimo,
Pero los fariseos agarraron esa bendición, porque sí o no descansar es una bendición, hermanos, ¿verdad? Descansar es una bendición. Dios había dado el día de descanso como una bendición. Ese día de adoración, ¿cuántos saben que adorar es una bendición? Adorar es una bendición. ¿Y qué hicieron los fariseos con ese día? Lo convirtieron en una carga para las demás personas. ¿Quiénes eran en sí los verdaderos violadores del día de reposo? Eran irónicamente los fariseos, que no estaban mostrando el amor de Dios a las personas en ese día, sino que les habían puesto sus reglas personales. El Señor, los 10 mandamientos del Señor, la ley de Dios está dividida en 2 tablas. Amar a Dios y amar a ¿quién? Y amar al prójimo. Y eso es parte fundamental del día de reposo. Pero los fariseos, hermano, lo habían vuelto una religión fría que no amaba a las personas y que les quería hacer cumplir lo que ellos habían inventado. Hasta aquí ya todo parece que está calmado, pero no, Jesús quiere ir más allá, hermano. El nivel de hostilidad ya ha incrementado, pero justo entonces Jesús dice la sentencia final en el verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Un título tan recurrente que Jesús usó para sí mismo, hermanos, en el Nuevo Testamento, ¿no? En Juan se llamó mucho como Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Pero en otros evangelios como Marcos se refirió mucho a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y mucha gente dice, al llamarse el Hijo del Hombre significa que era solamente un hombre. ¿Okay? No. ¿Por qué? Porque este es un título que Jesús usó tomado de Daniel 7:13 al 14, una cita que los cristianos deberíamos de conocer. Vamos a verla en Daniel 7:13 al 14. ¿Por quién es este Hijo de Hombre? ¿Por qué Jesús usa ese título para hablar de sí mismo? Y dice así, dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y mire esa última parte en amarillo. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este Hijo de Hombre tiene entonces los atributos de Dios. Tiene un dominio eterno que no pasará, un reino que no será destruido. Cuando Jesús, hermano, se llama en la Biblia a sí mismo Hijo de Hombre, usted no lo debe de interpretar como que es solamente el hijo de un hombre más. Esa es la lectura incorrecta. Este título siempre se debe de leer a la luz de Daniel 7:13, 14, donde este Hijo de Hombre es uno que tiene los mismos atributos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Está diciendo que Él es Dios y que Él es el Señor del día de reposo. Los fariseos creían que ellos tenían la interpretación correcta de este tema, de cómo resguardar el sábado, pero en medio de ellos estaba uno cuya interpretación era más autorizada que la de ellos. Estaba el mismo Dios que creó al día de reposo y por tanto es el único que tiene jurisdicción para sentar los parámetros del día del reposo. Esto sí, esto no, porque Él lo creó. Jesús afirmó entonces ser el gobernante soberano del día de reposo. Con esta declaración, Jesús estaba afirmando que era Dios, que era el creador, aquel que diseñó el día de reposo y por tanto el día de reposo estaba diseñado para servir al hombre, no para que el hombre se volviera un esclavo del día de reposo, que es como muchas personas lo entienden hoy. Las sectas sabatarias o sabáticas ven prácticamente el séptimo día de la semana casi como un ídolo, ¿sí? Y esa no fue la intención del día de reposo. Los fariseos no entienden, hermano, que están llevando una pregunta sobre el tema del día de reposo al creador del día de reposo. Por tanto, Señor del día de reposo. Él es el que creó el mundo y luego descansó, ¿no? Y ahí fue que se vino a conocer el día de reposo. Pero dio el sábado, repito, como una bendición, no como una carga para que aplastara a las personas. La provisión original de descanso del sábado apunta a la mayor provisión de descanso que da Jesús a los que creen en Él.
El descanso del sábado tenía que ocurrir cada semana, ¿no? Se repetía cada semana y era necesario estar cada séptimo día repitiendo ese descanso. Dios descansó el séptimo día no porque estuviera cansado, sino porque había terminado su trabajo. Lo mismo ocurre con el trabajo de la redención. Cuando Jesús dijo consumado es, significaba que su trabajo estaba completo. Ahora, aquí hay que aclarar algo muy importante. Pregunta: ¿la parte moral y natural del mandamiento sigue vigente? Sí. ¿Cuál es la parte moral y natural del mandamiento? El sábado está dividido en dos partes: parte moral y natural y la parte ceremonial. La parte ceremonial, ¿qué hizo con la parte ceremonial el sacerdote? Cuando el pan estaba prohibido que lo comiera alguien más que no fuera sacerdote, ¿qué hizo el sacerdote? La quitó. La parte ceremonial la quitó y dijo: en este momento hay que hacer misericordia en el sábado. Y le dio de comer a David y a sus hombres, ¿verdad? Pero ¿cuál es la parte que sigue vigente y que no se puede quitar nunca mientras el Señor no vuelva? La parte moral y la parte natural. ¿Y esa cuál es, pastor? Esa es que Dios diseñó al hombre para que trabaje 6 días y después un día de esa semana lo tome como descanso, para cuidar su cuerpo, para cuidar su salud, pero también para adorar al Señor. Es una bendición y es un privilegio, entonces, hermanos, el día de reposo cristiano para nosotros. Nosotros tenemos nuestro día de reposo cristiano, que es el domingo. Cuando el Señor, hermano, resucitó de entre los muertos, todas las cosas fueron hechas, la parte ceremonial del mandamiento fue cambiado y por tanto ahora los cristianos nos reunimos el primer día de la semana. Pero aquí voy a hacer una aclaración muy importante, hermano. Y es que nuestro verdadero reposo en sí no es el día. ¿Quién es? Es Cristo. Él es nuestro verdadero reposo. Porque, por ejemplo, hermano, en países musulmanes, los cristianos trabajan los domingos. ¿Por qué? Porque el país tiene un sistema de semana en donde el domingo no es un día de reposo y tienen que trabajar el domingo. Entonces, ¿qué pueden hacer con la parte del mandamiento moral que sigue vigente? Hacerlo otro día de la semana. Porque es un mandamiento de los 7 días de la semana, agarrar uno para descansar y que sea un día de adoración. En la teología cristiana, hermano, esta es la postura con respecto al cuarto mandamiento. Cuando alguien te diga, un judaizante y un adventista te diga, tú no guardas el día de reposo, tú tienes que decirle, claro que lo guardo, por supuesto. De los 7 días de la semana hay uno que yo descanso y me reúno a adorar al Señor, a amar a mis hermanos, a servir a mi prójimo, que fue la intención de ese día. Darle amor, amar a Dios y amar a mi prójimo. Y claro, te van a salir con el tema, pero es que lo haces el domingo, y el domingo es del diablo, y el domingo es el día del sol. Error, porque no han comprendido entonces que la parte ceremonial del día, tal y como hizo el sacerdote, fue quitada de en medio. Fue quitada de en medio. ¿Para qué? Para que el domingo, que es que el día del Señor, por la resurrección del Señor, que fue un domingo, nosotros sigamos guardando el cuarto mandamiento de la ley de Dios, porque esos 10 mandamientos morales no se pueden quitar. ¿Comprendemos esa parte, hermano? El domingo es nuestro día de reposo y adoración para los creyentes. Pero el día no es el punto, es solamente el puntero. ¿Hacia quién nos está señalando? Hacia Jesús. Jesús es nuestro verdadero descanso en el día de reposo, porque Él consiguió entonces, después de que su obra de redención terminó y Él dijo, consumado es, obtuvo eterna salvación para todos nosotros. Eso quiere decir entonces que cuando Jesús dijo, yo soy Señor del día de reposo, Él es nuestro reposo en el día de reposo y no el día en sí mismo. Y los fariseos lo que habían hecho era perder de vista ese asunto, que el sábado apuntaba a eso, al descanso eterno, y habían caído en la idolatría prácticamente solamente del día, solamente del sábado. Repito esto entonces, el día no es el punto, el día es el puntero. Es un puntero, es algo que está señalando, ¿no? Está señalando y nos está señalando entonces al verdadero descanso, el verdadero descanso que solamente podemos tener en el Señor. ¿Ok? Aclarando entonces, hermano, ¿es un mandamiento que usted se reúna uno de los 7 días a la semana? Sí, es un mandamiento.
Por aquella gente que diga, no, yo voy a la iglesia si quiero, si no quiero no voy. No, es que cuando tú dejas de congregarte, tú estás violando la ley de Dios. Dios te diseñó para que ese día sucedan dos cosas que Dios sabe que tú necesitas. Número 1, descanso físico para tu propio bien, para tu propia salud. Y número 2, descanso espiritual al conectar con Dios y adorar a Dios por el bien de tu alma. Amén. Vamos a orar, hermanos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.